en Getafe, una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo. Un escándalo, ¿no? Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti. Hace un mes, Joan Laporta, el hombre que cuadruplicó el sueldo de Negreira y sigue libre haciendo de las suyas, clamaba al cielo por los arbitrajes cuando el Real Madrid le sacaba 7 puntos de ventaja a su Barcelona. 7 puntos que casualmente se sumaran en apenas 3 jornadas con intervenciones directas de la maquinaria arbitral. Y hoy, el Barcelona vuelve al liderato de la Liga. Vaya a saber uno con qué prácticas lo han conseguido. El partido ante el Rayo Vallecano fue un reflejo más de lo que está ocurriendo en esta competición. Un encuentro apretado con un Barcelona que logró ganar por la mínima gracias a un penal transformado por Lewandowski. Y como no, a la intervención del VAR que anuló el empate del Rayo en una decisión más que discutible. De Frutos marcó el 1-1, pero tras la revisión, el gol fue anulado por un supuesto fuera de juego posicional. No porque él estuviera adelantado, sino porque uno de sus compañeros supuestamente obstruyó a Íñigo Martínez. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos visto esto en otros partidos y no se ha pitado? Con la jugada tan polémica del gol anulado al Rayo, que los árbitros dicen que está bien anulado, pero que yo no lo veo, que le voy a hacer. Y mientras en las plataformas digitales se publicaba este comunicado del CTA en apoyo a la víctima Munuera Montero, en el campo se cocinaba otra decisión más que polémica, porque el penal a favor del Barcelona fue claro, nadie lo discute, pero también lo fue el que no se pitó a favor del Rayo. La coherencia brilla por su ausencia cuando el VAR decide intervenir en unas jugadas y en otras hace la vista gorda. No es casualidad, es una tendencia. No podemos obviar lo que está pasando con el arbitraje. Y esta noche, en Montjuic, ahora vamos a hablar con Iturralde González, ha habido un penalti a favor del Barça que ha sido claro. Agarrón a Íñigo Martínez, el central, que le impide rematar. Penalti claro, lo ha dicho Iturralde González en Carrusel Deportivo. No lo ha pitado el árbitro de campo. Le ha llamado el del VAR y ha dicho, mírate esto que puede ser penalti. Pero es que unos minutos antes ha habido otro agarrón a Mumin, el jugador del Rayo, que tampoco ha visto el árbitro de campo y que en esa ocasión el árbitro de VAR no le ha llamado. El presidente del Rayo Vallecano, que antes del partido aseguraba que España tiene a los mejores árbitros del mundo, cambió de discurso en apenas 90 minutos. Tras la derrota no entendía por qué las jugadas del Barcelona sí se revisaban en el VAR y las del Rayo ni por asomo vaya. Lo dicho, un equipo pequeño con un presidente que tampoco parece estar a la altura. ¿Qué le ha parecido el arbitraje esta noche? Yo nunca juzgo los arbitrajes, pero creo que hoy quizás pues no ha estado muy acertado, pero bueno, nada más. ¿Entiende que hayan llamado desde la sala VAR al árbitro para revisar el de Íñigo Martínez y no para revisar el de Mumin? Pues honestamente no. Y luego está Hansi Flick, cuya hemeroteca empieza a pasarle factura. El técnico alemán ha mostrado un curioso cambio de criterio respecto al VAR. Donde antes veía un sistema problemático, ahora parece encontrar un aliado. Quizás sea porque ha aterrizado en el club que mejor sabe cómo jugar con la tecnología arbitral. Que por cierto, cuando se introdujo el VAR, se dijo que solo se revisarían agarrones en la zona de influencia del balón. Sin embargo, parece que cuando favorece al Barcelona o perjudica al Real Madrid, las reglas cambian. Y lo de esta jornada es especialmente bochornoso. Mientras en el Bernabéu se ignoraban posibles penaltis al Madrid, en Montjuic se analizaba hasta la posición del aire para justificar decisiones. Pero lo más llamativo es que ya no es solo una cuestión de percepción madridista. La cuenta oficial de ESPN publicó una imagen que deja claro lo que está pasando. Cuando hasta los medios internacionales empiezan a notar ciertas tendencias, es que algo huele mal. El Barcelona celebra su liderato, pero el fútbol se sigue preguntando hasta qué punto es legítimo, porque no es solo este partido contra el Rayo, no es solo este penal sí y aquel no, no es solo este gol anulado y aquel que sí subió al marcador en otro encuentro. Es una acumulación de situaciones que, vistas en perspectiva, dejan una imagen demasiado clara de cómo se está manejando esta liga. Y el Real Madrid, mientras tanto, ha pasado de ser líder con autoridad a estar empatado en puntos con un equipo que jornada tras jornada se encuentra con decisiones que le allanan el camino. En 3 jornadas, 7 puntos evaporados con intervenciones arbitrales directas. Casualidad, mala suerte, errores humanos o quizás, como muchos ya piensan, algo más que eso. Laporta, el mismo que a su mes reclamaba por arbitrajes limpios, hoy no tiene nada que decir. ¿Qué va a decir si su equipo es el principal beneficiado? Porque cuando las decisiones caen de un solo lado, es fácil mirar hacia otro lado y hacerse el desentendido. Pero la hemeroteca no olvida y las imágenes tampoco. El Barcelona ha vuelto a la cima de la liga, pero ¿cuánto tiempo se podrá sostener una competición que está perdiendo credibilidad jornada tras jornada? Porque el fútbol es pasión, es competencia, es mérito, y cuando el mérito se pone en duda, todo lo demás empieza a tambalearse.